Recapitulando entonces, lo que teníamos era que habíamos descrito tres tipos de hechos estilizados y las variables sobre las cuales estamos interesados en evaluarlos, que eran la volatilidad de cada variable respecto al producto, eh, el, la correlación que tiene, el movimiento que tiene cada variable respecto al producto, o sea que obviamente el producto está perfectamente correlacionado con sí mismo, el consumo está altamente correlacionado con el producto, la inversión algo menos, etcétera, y la única variable que era anticíclica, entre comillas, o que no era procíclica, era la tasa de interés, y el último punto que hemos visto era que tratamos también de replicar la persistencia de estas series, ¿no es cierto? Y lo que estoy tratando de hacer acá es simplemente tratar de ir evaluando distintos tipos de modelos y viendo cómo esos modelos le iba yendo. Partimos entonces con el modelo, con un modelo simple en el cual teníamos esta función de utilidad, y lo que hicimos fue simplemente mostrar que si es que partimos con el caso en el que la depreciación es completa, como la función de utilidad es logarítmica y como la restricción en ese caso sería Kapf-Douglas, entonces sabemos que la función de política para el consumo va a adoptar este tipo de forma, entre comillas, y lo que hacemos simplemente es encontrar cuál es el valor de S que hace que esto satisfaga, y por lo tanto S sería la participación o la tasa de inversión, entre comillas, que sería la fracción del producto que es invertido, y 1 menos S sería la fracción del producto que es consumido. Entonces, lo que hicimos fue derivar cuál era el valor de S, y encontramos que el S era alfa beta, y mostramos que, a su vez, en este caso, no hay ninguna decisión intertemporal que adoptar, y se puede llegar a derivar analíticamente cuál debería ser el nivel de empleo también, y el nivel de empleo en este modelo es fijo. Siendo el nivel de empleo fijo, lo que ocurre entonces es que no hay ningún movimiento en el nivel de empleo porque es una constante, y obviamente entonces este modelo lo hace bastante mal en términos de poder replicar los hechos utilizados que habíamos discutido. Lo que voy a hacer ahora es simplemente cambiar un solo supuesto, y el supuesto que voy a cambiar es justamente el supuesto de que la depreciación del capital es completa. Entonces, si la depreciación del capital no es completa, lo que va a ocurrir es que la restricción presupuestaria deja de ser Kapf-Douglas, porque obviamente la inversión va a tener que tomar en cuenta esta parte de acá, y no voy a tener una restricción Kapf-Douglas directamente. En ese caso, entonces, aún en ese caso tan simple, lo que va a ocurrir es que voy a necesitar soluciones analíticas para poder resolver la policy function o la value function y poder simular series artificiales de este modelo. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase va a ser mostrar un método que podríamos utilizar para tratar de encontrar esa policy function. Lo que quiero que quede claro en esta clase simplemente es que para los resultados que voy a presentar ahora no voy a poder encontrar una solución analítica para las funciones de política de cuánto consumir, cuánto invertir y cuánto trabajar, y que todas estas decisiones van a tener que ser estimadas o van a tener que ser computadas utilizando métodos numéricos. Vamos a discutir uno de esos métodos, como les decía, la próxima sesión. Entonces, lo que quiero acá es simplemente parametrizar esto de un modo que lo he hecho bastante a la rápida. Justamente la tarea que ustedes tienen, la última tarea, parte de la última tarea que pueden empezar a trabajar desde hoy día, es que tienen que empezar a modificar los parámetros de acá. Calibrar se llama esta actividad. Modificar los parámetros de acá para poder encontrar, ojalá, un mejor match entre los datos y la realidad. ¿Ok? Y entonces, lo que hacemos básicamente acá es que, habiendo cambiado solamente esto, por ejemplo, permitir que la tasa de depreciación sea de 2.5%, entonces lo que ocurre es que ahora no tengo manera de resolver analíticamente esto, tengo que resolver numéricamente, y encontrada la policy function o la aproximación a la policy function, estos son los resultados a los que llego. Y la gracia de esto es que, como ven, pese a que he hecho esto de un modo muy rápido y he puesto estos parámetros simplemente sin ninguna intención de replicar perfectamente bien esto, justamente para darles mucho espacio para que ustedes puedan modificar los parámetros asociados con el factor de descuento, cuánto valoramos el ocio, la participación del capital en el nivel de producto, la autocorrelación de los shocks productivos, la volatilidad del shock productivo y la tasa de depreciación. Si ustedes van cambiando estos parámetros, lo que va a ir ocurriendo es que va a ir modificándose la policy function, y al modificarse la policy function también va a cambiar la manera en que se generan estas series. Los hechos utilizados de este modelo. En unos minutos más voy a discutir, o en la próxima clase voy a discutir exactamente cómo deberían hacer para computar los hechos utilizados del modelo.
Entonces, si comparamos esto acá, van a ver que lo estamos haciendo tremendamente bien ya, en un modelo muy simple, aún solo cambiando este pequeño parámetro, ya hemos sido capaces de aproximar razonablemente bien la volatilidad relativa del consumo con inversión, aunque de todos modos todavía estamos algo lejos de la volatilidad de la inversión que se observa en los datos. Sí, vamos a tener que hacer algo tal vez para mejorar esta expresión de acá. Pero como ven entonces, aún con modificaciones muy marginales, hemos sido capaces de replicar en signos absolutamente todo, o sea que nuestro modelo es un modelo tan simple como este, en el que no hemos necesitado incorporar competencia imperfecta, en el que no hemos necesitado incorporar distorsiones, ninguna de esas cosas, es capaz de replicar a grandes características buena parte de lo que en principio consideraríamos como características de variables en el ciclo económico, ¿no es cierto? Todas las variables que deberían ser procíclicas, acá son procíclicas, la variable que es anticíclica también es anticíclica en este modelo, somos capaces de replicar eh, que la inversión es bastante más volátil que el consumo, somos capaces de replicar que el empleo es menos volátil que el consumo, etc. El problema que estamos teniendo acá es que pese a que estamos pudiendo hacer eso, un trabajo razonable en casi todas las dimensiones, lamentablemente hay dos dimensiones en las que todavía no estamos consiguiendo hacerlo razonablemente bien. Y como les dije antes, uno de los retos más importantes que tenemos con este tipo de modelos es tratar de capturar razonablemente bien la dinámica en el mercado laboral. Entonces lo que encontramos es que, por ejemplo, la volatilidad del empleo es algo menor, no algo, sino bastantes órdenes de magnitud menor de la que observamos en los datos, ¿sí? La correlación es bastante menor de la que observamos en los datos, pero por el otro lado, los salarios tienen una volatilidad bastante mayor que en los datos y el movimiento de los salarios, los salarios son bastante más procíclicos en el modelo que en los datos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer acá es mostrarles distintas variantes de modelos, probablemente presentándoles solamente la intuición de lo que ocurre con estos modelos, para después, la próxima sesión, discutir cómo resolvemos estos modelos cuando modificamos estas cosas. Entonces, como ven, el modelo es capaz de replicar razonablemente bien casi todas las características, excepto las características de movimientos y volatilidad en el mercado laboral, tanto en empleo como en salarios. Uno podría, por ejemplo, intentar disminuir algo la autocorrelación, porque vean que la autocorrelación que estamos obteniendo acá es bastante mayor que la autocorrelación o la persistencia de las series observadas en la vida real. Entonces esto es bastante simple de hacer, simplemente lo que deberíamos hacer es modificar este parámetro ρ. Modificando el parámetro ρ, vamos a ser capaces de poder disminuir la persistencia en las series. Sin embargo, hay un pequeño problema al hacer eso. Al disminuir la persistencia, también lo que va a ocurrir es que vamos a disminuir la correlación o el movimiento del consumo con el producto. Y por lo tanto, afortunadamente tenemos varios parámetros con los cuales ustedes pueden jugar, entre comillas, y la gracia del ejercicio de calibración que van a hacer para la última tarea es que ustedes van a tener que ir modificando parámetros e ir viendo cómo esos parámetros van afectando cada una de estas cosas y encontrar, ojalá, la intuición de por qué ello ocurre, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, como ven, la gracia es que un modelo tremendamente estilizado y tremendamente simple como el que hemos estado viendo hasta ahora es capaz de replicar razonablemente bien gran parte de lo que típicamente llamamos movimientos o los ciclos de una economía. Y esta es una de las gracias de por qué este tipo de modelos se ha convertido en una manera popular de hacer las cosas. En primer lugar, porque estos modelos tienen toda la economía explícitamente presentada, o sea, nos presenta explícitamente exactamente cuál es la economía detrás de lo que estamos haciendo. La segunda cosa es que vamos a poder modificar ciertas cosas y evaluar cómo se modificaría el comportamiento de los agentes ante cambios en distintos parámetros, ¿no es cierto? Y ver cuál es la intuición detrás de cada una de estas cosas. Y finalmente ver cuáles son las dimensiones en las que el modelo es exitoso y cuáles son las dimensiones en las que el modelo fracasa en términos de replicar hechos estilizados que observamos en los datos. Y lo que podemos hacer entonces es simplemente ir modificando el modelo para hacerlo, ojalá, algo mejor y que sea capaz de ir haciendo mejores caracterizaciones de los hechos estilizados que observamos en los datos. Bien, y esa es una de las cosas que voy a hacer ahora. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser básicamente empezar a presentarles algunas variantes de modelos, ¿ok? Y voy a tratar de discutir qué podríamos hacer con estos modelos o qué gracias tienen estos modelos respecto a los modelos que hemos discutido antes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a presentarles un modelo que es un modelo que se llama, que es un modelo de indivisibilidad del trabajo. Y este es un modelo en el cual
vamos a hacer básicamente lo siguiente. Vamos a asumir que los agentes tienen algún tipo de, se llama no concavidad esto, que es simplemente que las personas cuando trabajan, si es que, por ejemplo, no tienen flexibilidad horaria, no hay estos trabajos part-time, etcétera, uno puede decidir aceptar o no aceptar una oferta de trabajo, y si se acepta la oferta de trabajo, lo que ocurre es que tiene que trabajar un número fijo de horas, no tiene la libertad para, para trabajar un número relativamente variable de horas. Entonces, quiero que veamos por qué esto puede ser interesante o importante, una avenida interesante o importante de explorar. Si vemos en los datos, el número total de horas trabajadas en la economía es simplemente el producto del número de personas empleadas por el número de horas promedio que trabaja cada persona. Entonces, si tuviésemos 10 personas en esta economía y cada persona trabaja 8 horas promedio, entonces tenemos 80 horas, hombre, entre comillas, trabajadas o personas, si quieren llamarlo así, trabajadas, ¿no es cierto? Si es que ustedes hacen una descomposición de varianzas de las horas trabajadas, la manera más simple de hacerlo es simplemente sacamos logaritmos a esta expresión de acá, entonces el logaritmo del número total de horas es simplemente el logaritmo del número de personas empleadas más el logaritmo de el número de horas trabajadas promedio por persona. Y por lo tanto, si sacamos la varianza de esa expresión, la varianza de esa expresión va a ser simplemente la varianza del primer término más la varianza del segundo término más 2 veces la covarianza entre el primero y el segundo, ¿no es cierto? Y si vamos a los datos, estos son datos de Estados Unidos, si vamos a los datos de Estados Unidos, recopilando información de encuestas de hogares o cosas de esas en las cuales tenemos información de horas trabajadas y de empleo, encontramos que la volatilidad del total de horas trabajadas se debe fundamentalmente a la volatilidad que viene por este lado. Si ven, la varianza total de horas trabajadas se debe en un 55% a la varianza en el número de personas trabajadas y no a la varianza de horas trabajadas. Por lo que es lo mismo que el cambio en el número total de horas trabajadas en la economía viene más del margen extensivo, es decir, los movimientos en la cantidad de personas, que en el margen intensivo, que es el tiempo que cada persona en promedio dedica a trabajar. Obviamente la diferencia entre esto para llegar al 100% es que es esta covarianza, ¿no? Por lo tanto, la covarianza entre el empleo y las horas trabajadas es positiva. Pero entonces, este hecho estilizado nos dice que, si bien no es totalmente correcto que el número total de horas trabajadas sea rígido, lo que sí ocurre es que los movimientos del número total de horas trabajadas en la economía se deben fundamentalmente al número de personas trabajando que el número de horas trabajadas promedio. Obviamente, a medida que la economía se vuelve más flexible y a medida que hay menos rigideces en el mercado laboral y a medida en que se permite, por ejemplo, trabajos de tiempo parcial y ese tipo de cosas, entonces obviamente es más probable que la volatilidad total empiece a tener más importancia, la volatilidad de horas trabajadas promedio o el margen intensivo tenga algo más de preponderancia en la descomposición de varianzas de las horas totales. Pero pero una parte importante de la volatilidad de horas totales se debe a la volatilidad del número de personas trabajando. Entonces, si llevamos esto al extremo y asumimos que la volatilidad de horas trabajadas se va yendo a cero, que sería obviamente un argumento extremo, lo que estamos haciendo es simplemente decir que se presentan este tipo de no concavidades, entre comillas. Es decir, que, como os decía, una persona puede trabajar o puede dejar de trabajar, y cuando trabaja, el número de horas que trabaja no es una variable de control, sino que simplemente uno trabaja un número fijo de horas. Entonces, lo que ocurre acá es que se crea esta no convexidad, ¿no es cierto? Que en lugar de poder nosotros modificar nuestro margen intensivo, en lugar de nosotros poder decidir en el margen cuánto trabajamos, lo que decidimos en el margen, o lo que tenemos en el margen que tomar en cuenta es el número de horas trabajadas, es un hecho, la causa, entre comillas. Y esta no convexidad entonces crea un reto interesante respecto a cómo modelar este problema. Y la manera en que un paper de Hansen trata de lidiar con este problema es básicamente asumir que las personas enfrentan loterías, entre comillas. Entonces, que en cada periodo la persona enfrenta una lotería y en esa lotería lo que ocurre es que esa persona recibe con probabilidad alfa sub t una oferta de trabajo y la acepta y por lo tanto trabaja h sub 0 horas, que es un número fijo de horas, y con probabilidad 1 menos lambda, por supuesto, no trabaja. ¿Ya? Entonces acá no tenemos, este es un modelo en el que no tenemos desempleo, por ejemplo, y si hay desempleo es desempleo friccional, o podríamos desde un punto de vista, tengo algún paper en el que trato de hacer eso, mostrar o interpretar este paper de Hansen de indivisibilidades como tal vez una manera de lidiar con desempleo
un enfoque de equilibrio del desempleo utilizando este lambda como una variante de desempleo que podríamos utilizar, o el 1 menos lambda en principio como una variante de desempleo. Pero lo que quiero acá hacer es simplemente mostrarles que modificando marginalmente las decisiones en el mercado laboral, podemos encontrar maneras en las cuales modificar sustancialmente los resultados de nuestro modelo. ¿Ok? Y entonces la idea es básicamente la siguiente. Si tenemos un agente representativo, lo que va a ocurrir es que lambda por ciento de la población va a recibir una oferta y va a trabajar H sub 0 horas, y 1 menos lambda por ciento de la población no va a trabajar. Entonces, si agregamos a todos estos agentes y tomamos el agente representativo, es como si tuviésemos un solo agente que en todo periodo, o perdón, si indexamos esto, o si tuviésemos esto como si hubiesen 1000 agentes, por ejemplo, entonces lambda por ciento de estos agentes van a trabajar alfa sub 0 horas y 1 menos lambda van a trabajar por ciento, van a trabajar 0 horas. Y el agente representativo, si tuviésemos uno solo, entonces, es lo mismo que decir que el número de horas trabajadas efectivas, o el número total de horas trabajadas, o el empleo total en esta economía, va a ser simplemente lambda sub t, y acá debería decir h sub 0, no debería decir, no debería ser L. ¿Ya? O si quieren, llamemos L esto mejor. Tal vez acá deberíamos llamar L. Entonces, L es el número de horas trabajadas, ¿sí? ¿Por qué llamo esto H? Ah, por esto de acá. Entonces, tal vez deberíamos llamar H todo. ¿Ya? Entonces, vamos a modificar esto también. Vamos a llamar H todo lo que, en lugar de lo que dice L, vamos a colocar H. Entonces, la idea es que una persona trabaja con probabilidad alfa, o perdón, lambda sub t, y el número de horas que trabaja es h sub t. Y por lo tanto, entonces, el número de horas promedio trabajadas en esta economía va a ser simplemente L sub t, que va a ser lambda sub t por L sub 0. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces la idea va a ser básicamente la siguiente, que si nosotros tomamos en cuenta el agente representativo entonces con probabilidad lambda sub t trabaja y trabaja L sub 0 horas, y con probabilidad 1 menos lambda trabaja 0 horas. Por lo tanto, entonces si vamos a lo que habíamos discutido antes, entonces lo que vamos a tener es que la función de utilidad que habíamos dicho antes, era esta función de utilidad que era, si se acuerdan, lineal en ocio, ¿no es cierto? Lineal en ocio. Y entonces lo que voy a hacer acá es simplemente computar en cada periodo cuál sería la utilidad esperada para el agente representativo. Y la utilidad esperada para el agente representativo entonces va a ser simplemente lo siguiente, ¿no es cierto? Eh, acá estoy colocando un shock de gustos. Olvídense de este E a la S sub t. Voy a modificar este apunte y lo voy a dejar el fin de semana, lo voy a modificar para que no los confunda esto. Entonces, ignoren por lo pronto este E a la S sub t. Este E a la S sub t es lo que les había dicho antes, que era un shock de gustos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, que estocásticamente tengamos mayor o menor predilección por trabajar en un periodo, un shock de preferencias. ¿Ok? Entonces, ignoren por el momento este E a la S sub t. Y entonces lo que estoy diciendo acá es que la utilidad esperada va a tener en cuenta que con probabilidad el lambda sub t trabajo L sub 0 horas, y por lo tanto si trabajo L sub 0 horas tengo 1 menos L sub 0 de ocio, y este sería mi nivel de utilidad de utilidad del ocio por el lado en cuando trabajo L sub 0 horas, y con probabilidad 1 menos lambda sub t no trabajo nada. Y si no trabajo nada, entonces quiere decir que tengo todo el tiempo para ocio nada más, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, esto es la gracia de haber hecho convenientemente que el número total de horas disponibles sea igual a 1. Entonces, cuando no trabajo nada, el ocio es igual a 1, y el logaritmo de 1, el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Por lo tanto, entonces, yo podría expresar la función de utilidad esperada simplemente como logaritmo de S sub t más este shock de gustos y acá simplemente llamo a todo lo que quedaría como una constante, si me siguen de esta expresión de acá, y defino, como hemos dicho antes, eh, L sub t como lambda sub t por L sub 0. Por lo tanto, entonces, uno puede relativamente fácilmente mostrar que la función de utilidad ahora es como si hubiese convertido en lineal en trabajo, o lineal en ocio, entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente este B, esta expresión A es una constante, y esta constante es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el L sub 0 está entre 0 y 1, porque obviamente no puedo trabajar más que el total de horas que tengo disponibles, que es una.
o el total de tiempo que tengo disponible, que es 1, y por lo tanto esta expresión va a ser negativa y por lo tanto A va a ser negativo. Lo que quiere decir obviamente es que el trabajo es un mal entre comillas y por lo tanto entonces vamos a tener desutilidad al trabajar. Lo que ha ocurrido ahora entonces es que yo podría modificar, vean que la función de utilidad con la que he partido una función de utilidad que era logarítmica en ocio, ¿sí? Y ahora se ha convertido en una función de utilidad que es perdón, que es lineal en ocio, o por lo tanto también es lineal en trabajo. ¿Ok? Y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar en cuenta al agente representativo. Recuerden que cada agente va a trabajar, algunos van a trabajar L sub 0 horas, otros van a trabajar 0 horas, pero en promedio lambda sub t va a trabajar L sub 0 horas y 1 menos lambda sub t no va a trabajar nada. Por lo tanto, el total de horas efectivas trabajadas, o el total de tiempo efectivo trabajado, va a ser simplemente la probabilidad de trabajar por el número de horas que trabajo condicional a que estoy trabajando y por lo tanto esto va a ser L sub t. Y como ven entonces el modelo se ha convertido para el agente representativo en un modelo en que es lineal en trabajo. Y por lo tanto, entonces lo que puedo hacer ahora es simplemente calibrando estos parámetros, volver a ver qué efectos tiene esto. Y el efecto que tiene esto es que ahora, como ven, simplemente modificando esto, y otra vez ustedes van a poder jugar con esto cuando trabajen en la tarea, si es que deciden replicar este modelo. La gracia de esto es que hemos encontrado ahora que encontramos que este modelo nos puede llevar a más bien muchísima más volatilidad de lo que observamos en los datos, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, todas las variables han aumentado su volatilidad y fundamentalmente esta variable, que era el salario, ahora ha multiplicado, ha cambiado muchísimo su volatilidad. Obviamente, como ven, acá me he pasado tal vez en esta expresión y por lo tanto lo que van a tener que hacer ustedes en la clase o en la tarea es básicamente calibrar estos parámetros, seguramente modificando este B, haciéndole un poco menos importante. Esto va a cambiar de un modo bastante radical también, ¿ya? Entonces, ustedes van a poder jugar cambiando los parámetros acá y tratar de ver qué efectos tienen para esto. Entonces, como ven, lo que ha ocurrido ahora es que modificando marginalmente el modelo en cuanto a la dinámica del mercado laboral, lo que hemos encontrado es que somos capaces de cambiar radicalmente el modelo, los resultados del modelo. ¿Okay? Entonces, como ven, una avenida por la cual nosotros podíamos tratar de resolver, entre comillas, el puzzle o el problema o, o lo que el modelo original no estaba pudiendo hacer, que era replicar la dinámica del mercado laboral. Modificando algo esto, tal vez estamos sobreajustando esto. Y como les decía, este es simplemente un ejercicio experimental en el cual trataba de mostrarles que el tipo de gama de modelos con los cuales podemos encontrar resultados que empiezan a parecerse bastante más a los datos. ¿Bien? Ok. Otra manera en la cual nosotros podríamos intentar tratar de resolver el problema, entre comillas, de ajustar el mercado laboral es, por ejemplo, incorporando costos de ajuste. Y los costos de ajuste los podríamos colocar tanto en la dinámica para describir el mercado de trabajo como para describir cómo se realizan las inversiones. Entonces puede ser que, por ejemplo, cuando tengamos costos de ajuste en inversión o costos de ajuste en el empleo, lo que va a ocurrir es que entonces van a haber factores que van a hacer más costoso el modificar el nivel de empleo. Y esto puede ocurrir por distintas cosas. Por ejemplo, puede ocurrir porque hayan costos de búsqueda. Entonces, al haber costos de búsqueda, lo que va a ocurrir es que las personas cuando quieren ir a trabajar, hay un costo involucrado en buscar empleo o en modificar su empleo y por lo tanto este costo de búsqueda hace más costoso modificar el nivel de empleo. Todo lo que estamos haciendo acá con costos de ajuste es justamente el decir que va a ser más costoso modificar una variable. ¿Por qué podríamos querer hacer eso? Porque vean que lo que ha ocurrido acá es que, por ejemplo, estamos creando mayor... estamos creando algo menos de persistencia cuando nosotros hemos incorporado esta variable acá. Pero vean que, por ejemplo, en salarios todavía estamos teniendo bastante más persistencia que la que se observa en los datos y lo que quiero es tener una manera en la cual podría tratar de ver si es que podríamos intentar modificar estos resultados. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos que hay costos de búsqueda, entonces eso va a ser más costoso modificar el nivel de empleo. Por otro lado, las empresas, por ejemplo, podrían tener costos en reclutar o costos en contratar.
o costos en entrenar a las personas, o costos en despedir a las personas. Todas estas cosas lo que hacen es que hace más costoso modificar el nivel de empleo. Si nosotros teníamos 10 empleados en nuestra empresa y ahora óptimamente nos gustaría tener más empleados, lo que ocurre es que tenemos que internalizar el que modificar el nivel de empleo no se produce a cero costo, sino que hay un costo asociado a hacerlo. Entonces tenemos que, si queremos contratar más personas, tenemos que capacitarlas o tenemos que entrenarlas o tenemos que incurrir en costos de reclutar y eso hace más costoso modificar el nivel de empleo. Por otro lado, si es que, por ejemplo, estamos en un momento complicado o creemos que la economía va a entrar en un momento complicado, óptimamente nos gustaría contraer el nivel de empleo que tenemos en nuestra empresa y eso involucraría incurrir en costos de despido, por ejemplo. Entonces, los costos de despido lo que hacen es que hacen más costoso modificar el nivel de empleo. ¿Sí? Y estos costos podrían estar por el lado de la demanda de trabajo, típicamente, pero también podrían estar por el lado de la oferta de trabajo, por ejemplo, que hayan costos de búsqueda por parte de las personas. Sí, y esto hace que modificar el nivel de empleo sea costoso también por el lado de la oferta. Si es que modelamos esto por el lado de la demanda de empleo, una de las cosas que podemos hacer es que podemos ahora convertir la función de utilidad, perdón, los beneficios de la firma o la función objetivo de la firma, va a tener que tomar en cuenta que hay costos de ajuste en modificar su nivel de empleo. Y al hacer eso, lo que va a ocurrir es que vamos a crear un conflicto intertemporal también para las empresas y va por lo tanto a generarse dinámica en este caso. Entonces la idea es básicamente que la función de utilidad, o perdón, los beneficios de la empresa en cada periodo van a ser lo que vende, ¿no es cierto? Que sería el P, que estamos asumiendo que el numerario es el mismo bien y por lo tanto esto es simplemente la función de producción porque estamos haciendo que el precio del numerario sea 1, ¿sí? Menos el costo de haber contratado el número de empresas, el número de personas, que sería el número de personas que estoy contratando por el salario que estoy pagando, menos la retribución que tengo que dar al capital por la cantidad de capital que estoy demandando de parte que estoy arrendando por parte de los hogares, y finalmente menos un costo de ajuste. Y este costo de ajuste entonces sería, por ejemplo, que modificar el nivel de empleo entre el periodo T y el periodo T-1 se mm, sea costoso. Entonces, si es que yo tenía 10 empleados antes y quiero tener 12 empleados antes, va a haber un costo adicional a simplemente contratar más personas, que es que el modificar mi planta va a crearme un costo adicional. Y entonces, la gracia de haber hecho eso es que ahora la decisión de cuántas personas de cuántas personas contratar se ha vuelto un problema intertemporal. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en este momento, antes era, si fuese un problema estático, en el que ignoraba esta parte de acá, entonces lo que ocurría era que cuando yo tomaba la decisión de cuántas personas contratar, lo que haría simplemente es igualar la productividad marginal del trabajo con el salario real en este mercado competitivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, y ese sería el único factor mediante el cual yo determino cuántas personas emplear. Yo simplemente contrato hasta que el costo de contratar a una persona adicional, que sería su salario, sea compensado por la productividad adicional que recibo por parte de la última persona contratada. Y entonces igualo el costo marginal con el ingreso marginal, entre comillas, y con eso llego al número de personas trabajando o que demando en esta economía. Eso sería en un entorno estático. Pero en un entorno dinámico, lo que ocurre es que si hay costos de ajuste, yo entiendo que si, por ejemplo, decido contratar a más personas hoy día respecto a la que tenía ayer, entonces lo que va a ocurrir es que, como he cambiado mi planta hoy día, el L ha cambiado hoy día, eso quiere decir que mañana lo que va a ocurrir es que las decisiones óptimas que tengo que tomar van a tener que tomar en cuenta que tengo un nivel de empleo hoy día. Vean que el próximo periodo acaba de aparecer el empleo de mañana, LT más 1 en este último término, va a aparecer el LT más 1 y va a aparecer LT. Y LT es el empleo de hoy día. Entonces el empleo de hoy día va a afectar las decisiones de contratación que yo tenga en el futuro. Entonces lo que hace la empresa ahora es que internaliza no solo que las decisiones de contratación tienen que tomar en cuenta la productividad del empleo hoy día, sino que tienen que tomar en cuenta también que eso va a crearle algún tipo de problemas de inflexibilidad, entre comillas, para poder modificar su nivel de empleo el próximo periodo, porque van a haber costos de ajuste respecto a la gente que va a poder emplear en el periodo que tiene. ¿Ok? Bien. Y por lo tanto, entonces, obviamente, tiene que tomar en cuenta que hay varias cosas que tiene que tomar en cuenta. Lo que va a ocurrir entonces es que ahora la condición de primer orden para la firma va a tener que tomar en cuenta que el salario va a ser igual a la productividad marginal del trabajo, lo mismo que teníamos antes, pero ahora tiene que tomar en cuenta también que va a haber un primer efecto, que es el efecto que tiene
que va a haber un costo modificar el empleo hoy día respecto al empleo que tenía antes. Entonces, es que antes tenía 10 empleados y ahora quiere contratar a 2 más o quiere contratar a 2 menos. Entonces, eso va a implicar un costo de ajuste. Entonces, tiene que tomar en cuenta cuál es el costo marginal de incluir, de contratar más personas hoy día respecto a las personas que tenía contratada ayer. Pero además tiene que tomar en cuenta el costo descontado, esperado, de el costo de ajuste que tendría mañana si es que mañana va a tener que modificar su nivel de empleo. Y por lo tanto, entonces tiene que tomar eso en cuenta. ¿Ok? Y la gracia de esto entonces es que acabamos con un modelo que ahora se ha vuelto dinámico en todas en las decisiones de contratación, y el problema se ha vuelto no trivial para la empresa también. ¿Ok? ¿Cómo modelamos estos costos de ajuste? Bueno, hay distintas maneras de modelar los costos de ajuste. Por ejemplo, podríamos modelar los costos de ajuste como una función simétrica. Por ejemplo, decir que los costos de ajuste son una constante por L sub t menos 1 al cuadrado, por ejemplo, que es una función cuadrática. Si, por ejemplo, fuese una función cuadrática, lo que estamos diciendo es que es igual de costoso contratar que despedir, ¿no es cierto? O sea, el aumentar el nivel de empleo o el disminuir el nivel de empleo respecto a lo que teníamos el periodo anterior me va a afectar en la misma proporción en términos de costo. Y esto puede o no ser correcto. Podríamos, por ejemplo, tener un modelo en el cual tengamos costos de ajuste que sean asimétricos, que por ejemplo sea más costoso contratar o sea más costoso despedir, es decir, que sea más costoso cuando nosotros estamos aumentando el nivel de empleo respecto al empleo que teníamos, o que sea más costoso disminuir el nivel de empleo respecto al nivel de empleo que teníamos. Y ese sería el caso en que teníamos costos de ajuste asimétricos. Entonces, nuevamente con eso tenemos la flexibilidad de poder trabajar con distintas formas funcionales para evaluar cómo el efecto de incluir costos de ajuste modifica las decisiones que tenemos. ¿Ok? Una cosa que me parece importante de recalcar y que probablemente parecería ser contraintuitiva, no sé si es que les parezca contraintuitiva a ustedes, pero parecería ser contraintuitiva, es que, ¿qué ocurre cuando tenemos costos de ajuste? Lo que ocurre es que cuando tenemos costos de ajuste, se hace, como su nombre lo dice, más costoso ajustar el nivel de empleo. Y si hace más costoso ajustar el nivel de empleo, lo que va a ocurrir es que en lugar de aumentar la volatilidad del empleo, vamos a hacer que sea menos volátil el empleo. ¿Por qué va a ser menos volátil el empleo? Porque obviamente estamos diciendo que no, si es que no tuviésemos costos de ajuste, nosotros vamos a tener la libertad de poder cambiar con mayor intensidad el nivel de empleo, y al cambiar con mayor intensidad el nivel de empleo, vamos a hacer más volátil el nivel de empleo en la economía. Entonces, los costos de ajuste lo que van a hacer es que van a hacer menos volátil el empleo. Entonces, van a ser menos, y obviamente menos volátil el desempleo, si quieren, o la inactividad también. Pero una cosa que ocurre con este tipo de modelos, nada es un free lunch acá, entonces, por ejemplo, podemos decir, si es que nosotros incorporamos costos de despedir a los trabajadores, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a hacer más costoso despedir, ¿cierto? Y por lo tanto, menos volátil el nivel de empleo. También es cierto. Totalmente correcto. Las dos cosas son correctas. Pero una cosa que va a ocurrir también es que, como no hay nada gratis en la economía, es que cuando nosotros hagamos más costoso contratar, o perdón, más costoso despedir, implícitamente estamos haciendo más costoso contratar también. Porque quiero que vean lo que ocurre acá. Si, por ejemplo, nosotros queremos contratar menos personas de las que teníamos el periodo anterior, entonces tenemos que internalizar que hay un costo en modificar nuestra planta. Este sería el costo de despido, entre comillas, ¿no es cierto? Pero lo que va a ocurrir también es que eso va a tener un impacto intertemporal. Y el impacto intertemporal que tiene es que nosotros, por ejemplo, si es que preveyésemos que mañana la economía va a estar mejor, nos gustaría poder contratar más personas hoy día para ahorrarnos en costo de ajuste en algún momento. Pero lo que ocurre es que entendemos que eso también tiene un problema intertemporal. Que si es que nosotros creemos que hoy día, por ejemplo, nos va a ir mejor, el problema es que después va a haber un costo en poder despedir personas si es que las cosas se ponen mal en el futuro. Y por lo tanto, entonces nosotros también, implícitamente, cuando tenemos un costo de despido, implícitamente también tenemos un costo de contratación. Y las empresas entienden eso. Eso hace menos volátil el nivel de empleo. Pero lamentablemente crea este otro trade-off. Y el otro trade-off que crea es que hace más persistente el nivel de empleo. Y al ser más persistente el nivel de empleo es que, por ejemplo, va a ocurrir que ante un shock negativo, nosotros vamos a reaccionar, por ejemplo, contratando menos gente o teniendo un nivel de empleo menor, pero lo que va a ocurrir es que la facilidad con la cual nosotros podemos
recuperar el nivel de empleo va a verse mermada. Y por lo tanto, ante un shock negativo, va a ser más difícil que el nivel de empleo retorne, por ejemplo, al nivel de empleo de estado estacionario o pleno empleo, como lo quieran llamar. Y entonces lo que ocurre ahí es que cada vez que nosotros hacemos más costoso contratar y o despedir, lo que estamos haciendo implícitamente también es que estamos haciendo que las crisis demoren más tiempo en que salgamos más lento de una crisis. Obviamente es cierto también que vamos a los booms van a ser, entre comillas, más lentos de salir también, si va a crear algo más de persistencia por ese lado. Pero, nuevamente, y esto se puede demostrar de un modo relativamente fácil, es que obviamente los costos de ajuste, como su nombre lo dice, son costos, y por lo tanto, la sociedad en su conjunto va a estar peor cuando existen costos de ajuste que cuando no existen. ¿Sí? Si es que uno, por ejemplo, incluyese costos de ajuste en la inversión, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a introducir algo adicional para que va a ser otra vez menos volátil ahora la inversión y va a ser más persistente la inversión. Entonces, por ejemplo, nosotros estuviésemos en un modelo en el cual queremos hacer menos, queremos hacer menos volátil a la inversión, que es lo que nos gustaría hacer acá, ¿sí? Y hacer más persistente la inversión, que en este momento no nos gustaría, una manera de poder hacer eso es incorporando costos de ajuste en la inversión. Al incorporar costos de ajuste en la inversión, va a ocurrir básicamente lo mismo que estamos discutiendo con el empleo, ¿no es cierto? Va a ser menos volátil la inversión y va a ser más persistente la inversión también. Por lo tanto, entonces tenemos ahora una nueva manera en la cual nosotros podemos incorporar consecuencias reales y obviamente los costos de ajuste son básicamente rigideces en el mercado laboral, ¿no es cierto? Que evitan que pueda ajustarse el nivel de empleo a lo que óptimamente o en equilibrio pudiese querer hacerse. Y los costos de ajuste, que pueden tener las mejores intenciones, lo que hacen en el fondo es que crean este tipo de conflictos intertemporales y modifican los incentivos que tienen las empresas para contratar. Podríamos haber incorporado costos de ajuste también por el lado de la oferta, como les decía antes, ¿no es cierto? Entonces podríamos haber incorporado un costo de ajuste en la restricción de las personas. Y las personas ahora, por ejemplo, al decidir modificar el nivel de empleo, lo que va a ocurrir es que va a haber un costo de ajuste adicional que las empresas están tomando en cuenta acá. ¿Ok? Y esa podría ser una manera en la cual nosotros podríamos modificar esto. ¿Qué ocurre cuando nosotros metemos costos de ajuste? Bueno, como les decía, vamos a hacer más volátil más persistente el empleo y menos volátil el empleo, cosa que en este momento no nos gustaría porque el modelo con indivisibilidad de Hansen ya hemos llegado a una volatilidad bastante menor de la que efectivamente se observa en los datos. Por lo tanto, nos gustaría tener un modelo en el cual hagamos algo más volátil el empleo de lo que ese modelo predecía. Bien. Ok, otra cosa un último tipo de modelo que voy a discutir rápidamente, ustedes van a tener que leer este paper, es el paper de Kirtland y Prescott, que se llama Time to Build and Aggregate Fluctuations, y es probablemente es el paper seminal con el que se modificó durante mucho tiempo los modelos de ciclos reales, tienen su génesis en este paper, y este paper es el primer paper que utiliza métodos numéricos para resolver problemas dinámicos de optimización temporal, es el primer modelo que muestra la importancia que tienen los shocks de oferta para caracterizar el ciclo, es el primero que demuestra que probablemente la parte más importante de los movimientos cíclicos de la serie se debe a shocks de oferta y no shocks de demanda, por eso se llaman también los modelos de ciclos reales. Y además tiene, y bueno, y obviamente Kirtland y Prescott ganaron el Nobel en Economía, probablemente en parte fundamental por este paper de acá. Entonces eh, es un paper que yo creo que vale la pena que por lo menos lo ojeen, ¿ya? Y es un paper que tienen que leer para el último control. La idea básica de este paper es que, del Time to Build, es justamente como su nombre lo dice, que los proyectos demoran algún tiempo en ver sus frutos. Entonces, por ejemplo, típicamente en el paper de Kirtland y Prescott hablan de procesos como, yo qué sé, cualquier otro proceso como el vino, por ejemplo. Entonces, el vino, nosotros lo que hacemos es que plantamos nuestra uvita, después de plantar la uva la cosechamos, después de cosechar la uva la guardamos en una barrica, y después de guardar en una barrica la vamos añejando, etcétera, etcétera, y finalmente se va a producir el vino. Entonces, no es que simplemente
la decisión de acumulación de capital en este caso, que sería plantar el viñedo, regarlo, etcétera, 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 sino que finalmente el que eso se convierta en el bien final, o el bien de consumo o el bien de inversión, demora algún tiempo. ¿Ok? Los proyectos de inversión entonces toman tiempo. Entonces, desde que nosotros invertimos, vamos invirtiendo secuencialmente y lo que va a ocurrir es que va a haber una demora entre el momento en que hemos empezado un proyecto de inversión hasta que ese proyecto de inversión finalmente puede utilizarse para producir el bien, en este caso vino, ¿no es cierto? Entonces nosotros embotellar el vino, que sería el acto final, y venderlo, ocurre después de, dependiendo de la calidad del vino, etcétera, puede ocurrir después de meses, sino años de haber empezado con el proyecto. ¿Ok? Entonces, la idea es que, ¿cómo es que visualizan esto Killian y Prescott? Es asumir que en cada periodo hay proyectos que están en distintas etapas de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que tenemos J etapas, J grande etapas, hasta que un proyecto finalmente produzca. ¿Ok? Hasta que finalmente se convierta en producción. Y entonces lo que ocurre es que hasta que lleguemos a eso, lo que va ocurriendo es que nosotros vamos, entonces en la etapa 1 es la etapa en la cual eso finalmente, lo que estamos invirtiendo, entre comillas, se va a convertir en capital que va a poder ser utilizado para producir. No sé si me sigue. Solo los proyectos que están en esta etapa 1 son aquellos que se vuelven capital, que pueden convertirse finalmente en inversión. Y entonces lo que tenemos es que, por ejemplo, si tuviésemos 4 periodos, lo que va a ocurrir es que partimos con un proyecto que está en etapa 4, el siguiente periodo va a estar en etapa 3, el siguiente periodo va a estar en etapa 2, y el siguiente periodo va a estar en etapa 1, y ahí se va a volver capital que se puede utilizar para producir. ¿Ok? Y entonces la idea es que solo utilizamos los que están en etapa 1 como capital para poder producir. Y acá tenemos las leyes de movimiento de este proceso, ¿sí? Que es justamente lo que les decía. Entonces, un proyecto que estaba en etapa 3 en el periodo T va a estar en etapa 2 en el periodo T más 1 y va a estar en etapa 1 en el periodo T más 2. Y eso es lo que nos está diciendo esto, ¿ok? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer en cada periodo es justamente definir cuántos de estos proyectos van a estar cuántos proyectos en cada etapa tenemos, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que decidir es cuántos proyectos empezamos hoy día, ¿sí? Con etapa 4. Y la inversión total va a ser simplemente la fracción de proyectos en cada una de las etapas que tenemos. ¿Ok? Bien, y entonces lo que hice acá es simplemente un modelo muy simple en el cual ni siquiera introduzco empleo, por eso es que saqué de acá la parte del mercado laboral, y lo que hago es mostrar que en este modelo muy simple, lo que encontramos es que somos capaces de tener bastante éxito en bastantes dimensiones. Somos capaces de replicar casi perfectamente la volatilidad de todas las variables, excepto tal vez esta expresión de acá, y lo que no hemos conseguido acá es simplemente replicar la correlación negativa de la tasa de interés. ¿Ok? Pero nuevamente, lo que quería acá es simplemente mostrarles alguna intuición de los modelos típicos con los que vamos a trabajar y dejar a ustedes que empiecen a trabajar con los modelos cuando tengan ya el método numérico para poder resolverlos. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de modelos podemos trabajar? Y la verdad es que acá hay mucha literatura que ha intentado modificar el modelo canónico, el modelo general con el que hemos empezado, para tratar aún en el enfoque de agente representativo, tener maneras en las cuales nosotros podemos lidiar con modelos que sean capaces de replicar mejor los hechos estilizados. Entonces, por ejemplo, hay modelos como los que les había dicho antes, que simplemente modificar preferencias, que sean preferencias, por ejemplo, hacer que el factor de descuento sea un factor de descuento estocástico, o hacer que hay un shock de preferencias respecto al ocio. Esas dos van a modificar en algo los modelos que tenemos acá, que serían maneras simples de modificar el modelo inicial que tenemos. Hay otra variante de modelos que también nos genera, que nos cambia algunas decisiones. Lo que hace es que, por ejemplo, va a hacer que el consumo va a ser algo menos volátil, va a suavizar la trayectoria de consumo respecto a las fluctuaciones del ingreso, que es, por ejemplo, colocar algún tipo de formación de hábitos. Es decir, que la función de utilidad depende no solamente del consumo, la función de utilidad hoy día, depende no solamente de mi consumo hoy día, sino que depende del consumo que tenía históricamente o en el periodo anterior.
Y entonces lo que va a ocurrir ahí es que obviamente tomo el consumo del periodo anterior como dado, pero eso va a crearme un conflicto intertemporal adicional y eso va a hacer que yo quiera suavizar aún más mi trayectoria de consumo. Es decir, que si por ejemplo yo qué sé, gané la lotería y tuve y pude aumentar mucho mi consumo ayer, eso va a haber modificado los patrones de consumo que tengo y va a crearme esta persistencia en el consumo, esta formación de hábitos. De hecho, este tipo de modelos también se utiliza, por ejemplo, cuando trato de modelar, cuando se trata de modelar modelos eh, como para donde los agentes tienen dependencia, por ejemplo, para tratar de evaluar modelos racionales de adicciones. Los modelos de adicciones son modelos en los cuales, por ejemplo, yo puedo incorporar formación de hábito, ¿sí? Es un modelo en el que se crean adicciones, entre comillas. Y si uno coloca eso, uno tiene que tomar en cuenta que lo que va a ocurrir es que va a hacer más suave la trayectoria del consumo y eso probablemente en alguna variante de modelos puede ser útil porque acá, por ejemplo, hemos visto que hemos llegado a tener aún más volatilidad que la del consumo que teníamos antes. ¿Ok? Otra variante de modelos que también es una variante divertida de utilizar es una variante de modelos que modifican la función de utilidad, haciendo que la función de utilidad del individuo dependa no solo de su consumo, sino también del consumo agregado. Y obviamente acá, si tenemos un agente representativo, el consumo agregado es tomado por el agente como si fuese paramétrico, como si no lo controlase, como un estado controlable, entre comillas, pero al final del día, si tenemos un agente representativo, el consumo del individuo va a ser igual al consumo agregado. Por lo tanto, el C chico va a ser C grande, pero la gente no toma en cuenta esto, no toma en cuenta que el C chico es el C grande. Y esta función de utilidad se llama Keeping Up with the Joneses, o es el nombre coloquial que se le ha dado a esto, y Joneses es simplemente un apellido muy común en Estados Unidos, los Jones, digamos, acá no sé cuál sería un apellido común, digamos, los Pérez o no sé qué otro apellido puede ser un apellido común en Chile, ¿ok? O González, no sé, un apellido que es un apellido común. Entonces, Keeping Up with the Joneses es como decir eh, que nosotros tenemos algo que nos hace ver a nuestro vecino y por lo tanto podrían ocurrir dos cosas acá. Por ejemplo, podríamos ser altruistas si es que nuestra función de utilidad es creciente en C grande, es decir, que a medida que nuestro vecino le va bien, nosotros nos sentimos más felices. Ese sería el mundo del altruismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por otro lado estaría el mundo de, entre comillas, la envidia. Y el mundo de la envidia sería el mundo en el que más bien hay desutilidad. Cuando a los demás les va bien, nosotros nos sentimos peor. Y ese sería el caso en el que la función de utilidad es decreciente en el C agregado. En ese caso, entonces, lo que va a ocurrir es que también van a haber implicancias respecto a cómo se va a mover una variable respecto a otra. Entonces, esto tiene también algunas implicancias respecto a cómo se puede modificar este modelo. ¿Ok? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, podemos colocar que haya una manera distinta para evaluar inversión, ya sea utilizando costos de ajuste, por ejemplo, que haya un bien distinto para invertir que el bien para consumir. Hay una tecnología que nos convierte el bien, no el bien final, no todo el bien final puede ser consumido o invertido, sino que para invertir tenemos que utilizar una tecnología específica y por lo tanto entonces tienen que haber cambios tecnológicos específicos para producir inversión. ¿Ok? Otra cosa que podríamos hacer y que no hemos hecho hasta ahora es simplemente incorporar distorsiones, incorporar, por ejemplo, gobierno que introduce costos como impuestos y además utiliza estos impuestos para el gasto del gobierno. Y entonces lo que podemos hacer acá es incorporar distorsiones en nuestro modelo, distintos niveles de impuestos y además colocar qué es lo que hace el gobierno con eso. Por ejemplo, podríamos colocar que parte del gasto gobierno sea una parte que es valorada por los individuos, o puede que no sea ninguna, pero puede ser que parte sea valorada por los individuos, y en ese caso, por ejemplo, podríamos colocar parte de los gastos del gobierno en la función de utilidad de los individuos. Entonces, que en lugar de depender del consumo de las demás personas, dependa del consumo del gobierno. Y en ese caso sería que, por ejemplo, por alguna razón, derivamos utilidad de la provisión, por ejemplo, de bienes públicos. Es la manera en la que típicamente se justifica incorporar al gasto del gobierno la función de utilidad de los individuos. Otra manera en la que podríamos colocar gasto productivo es que, por ejemplo, la función de producción de las empresas dependa no solamente del stock de capital y del empleo, sino que también dependa del gasto de gobierno, que, por ejemplo, el gobierno
provea algún tipo de externalidades o que la inversión pública sea complementaria a la inversión privada, etcétera. Entonces, bajo ese tipo de relatos, uno podría incorporar el gasto de gobierno ahí. Lo que va a ocurrir ahí es entonces que el gobierno va a tener también un trade-off que considerar, que obviamente el colocar impuestos genera distorsiones, pero hay un beneficio, principio por lo menos, de esta distorsión, y ese beneficio es que parte de ese costo para el sector privado es devuelto, entre comillas, ya sea mediante la provisión de bienes públicos o mediante la generación de externalidades, ojalá positivas. Obviamente, cuán correctas sean estas interpretaciones, por ejemplo, cuán puros son, cuánto efectivamente hay cuánto del gasto de gobierno se realiza en bienes públicos y cuán valioso es el bien público para los individuos, es algo que es una materia de debate, y cuán complementaria sea la inversión pública respecto a la inversión privada, o cuántas externalidades positivas provea la inversión pública respecto a la producción privada, también es materia de discusión y de debate. Pero por lo menos tenemos una manera en la cual puede que haya un problema no trivial por parte del gobierno. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es incorporar capital humano. Y para incorporar capital humano, lo que hacemos típicamente es asumir que los individuos tienen distintos tipos de cosas que pueden hacer con su tiempo, que no son solamente ver televisión y trabajar. O sea que el individuo puede decidir no solo cuánto trabajar y por lo tanto cuánto de ocio demandar, sino también puede decidir cuánto de su tiempo destinar a la formación de capital humano. En principio eso es lo que ustedes están haciendo, por lo menos en teoría es lo que está ocurriendo, los 10 que están en la clase acá ahora y que han decidido despertarse temprano para asistir presencialmente a la clase, o bueno, virtualmente por lo menos. Que en principio lo que ustedes han hecho es que han tomado una decisión, y esa decisión obviamente es costosa porque podrían estar durmiendo, que es lo que ha decidido alguna parte de sus compañeros, o podrían estar en el mercado laboral, que sería simplemente levantarse a las 7 de la mañana, pero en lugar de trabajar estudiando, entre comillas, o acumulando capital humano, directamente ofrecer su tiempo al mercado laboral con una compensación por ello. Entonces, en principio, incorporar capital humano lo que hace es que va a modificar las decisiones de trabajo también, y obviamente lo que uno hace cuando uno acumula capital humano, en principio por lo menos, sobre todo en el tiempo en el que empieza esto, es que una parte importante de la acumulación de capital humano es por el retorno esperado futuro que tiene el capital humano. Y el trade-off que tenemos que tomar en cuenta es justamente cuál es el costo de oportunidad de acumular capital humano, que en principio es simplemente trabajar, ¿no es cierto? Pero también una manera de acumular capital humano podría ser aprendiendo en el trabajo, ¿no es cierto? Y parte de eso podría ser un mecanismo que se llama de learning by doing también, que es otro mecanismo mediante el cual nosotros podemos aumentar nuestra productividad. Entonces, una manera en la que podemos aumentar nuestra productividad en el tiempo es la de ser más hábiles, entre comillas, acumulando capital humano. Y otra manera de aumentar nuestra productividad en el tiempo es teniendo el mismo capital humano, pero dedicándole más tiempo a lo que estamos haciendo y especializándonos más en lo que estamos haciendo, y por lo tanto aprender cuando hacemos las cosas, learning by doing, y eso nos va a hacer más productivos en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces sería otra manera en la cual nosotros podríamos modificar este modelo canónico. Como ven, acá estoy simplemente colocando un listado del tipo de cosas que podríamos incorporar en nuestros modelos. Y una última cosa que podríamos hacer es la de incorporar, por ejemplo, home production. Y este tipo de cosas también se utiliza mucho, por ejemplo, en la literatura de economía de la familia, en donde se endogeniza, por ejemplo, las decisiones de fertilidad, de cuántos hijos tener, de cuánto invertir en el cuidado de los hijos, el trade-off que hay entre calidad y cantidad de hijos, etcétera. Pero además el hecho de que podemos parte de nuestro tiempo destinarlos a producir algo que no necesariamente es transado en el mercado laboral, o sea, es decir, que parte de nuestro tiempo lo dedicamos no a ofrecer nuestro trabajo en actividades remuneradas afuera, sino que hacemos algo que se produce dentro de casa, que puede ser desde servicio doméstico hasta producir bienes que no son contratados por terceros, sino son producidos por nosotros mismos y llevados después a venderse en el mercado laboral, perdón, en el mercado de bienes finales, ¿no es cierto? Eso también genera algún tipo de conflictos interesantes de ver y de estudiar. Entonces, la moraleja final de lo que quería
discutir con esta sección, y por eso es que la he hecho relativamente rápida, es simplemente, ojalá, si he sido exitoso, es de abrirles el apetito respecto a tomar en cuenta de la riqueza que uno tiene con este tipo de modelos, que no es cierto que uno tenga un modelo monolítico, sino que uno tiene distintas maneras en las cuales puede explorar estos modelos. Obviamente, lo que va a ocurrir es que cuán exitoso o cuán bueno sea un modelo, entre comillas, va a depender de, últimamente, de cuánto sea capaz este modelo de replicar lo que nosotros creemos que ocurre en la economía. Entonces, si tenemos una idea de lo que es la realidad, un modelo va a ser más creíble o va a ser más útil a medida que ese modelo sea capaz de replicar mejor los hechos estilizados que se observan en la realidad. Y por lo tanto, una cosa adicional que podemos hacer con este tipo de modelos es que una vez que hemos hecho eso, si por ejemplo tuviésemos impuestos y otro tipo de cosas, otro tipo de distorsiones, es que nosotros podríamos, una vez que hemos resuelto el modelo y hemos encontrado una aproximación razonable a lo que ha ocurrido, podríamos hacer revoluciones en estos modelos, entre comillas, que sería, por ejemplo, cambiar la ley de aumento de los impuestos o modificar la ley de aumento de los gastos de gobierno, etcétera, y evaluar cómo los agentes reaccionarían ante estos cambios. Entonces, la gracia de esta metodología es que es tremendamente poderosa para hacer eso. Es inmune, entre comillas, a la crítica de Lucas. ¿Por qué? Porque este modelo incorpora explícitamente que cuando hay cambios en la ley de aumento de las variables de estado, los agentes óptimamente van a modificar su comportamiento. Y la gracia de estos modelos es que nos dicen exactamente, entre comillas, qué es lo que harían en el modelo que estamos proponiendo, cómo los incentivos afectan a las decisiones que toman los individuos y cómo podemos interpretar esas decisiones, cómo podemos encontrar las implicancias que tienen esas decisiones. Y por lo tanto, entonces, estos modelos hacen algo más que simplemente predecir o describir la realidad, entre comillas, sino que este tipo de modelos, la gracia que tienen es que nos pueden ayudar, en principio, si es que los modelos han sido exitosos para replicar razonablemente la realidad, entre comillas, es simplemente poder modificar los incentivos que tienen estos modelos y explicar cómo estos incentivos o cómo estas modificaciones van a afectar el comportamiento de las personas. Entonces acá, a diferencia de simplemente hacer una regresión o hacer un modelo VAR o hacer otro tipo de cosas, acá explícitamente estamos diciendo cómo se comportan los agentes en nuestra economía de laboratorio, cómo las decisiones que toman los agentes modifican su comportamiento en nuestra economía de laboratorio. ¿Ok? Bien.